Todo lo que es sólido puede licuarse con una sola palabra. Lo aprendí en el silencio de nuestro pasillo, el mismo pasillo que yo había pintado en un tono crema, pensando que era el color de la paz. Me entregó un sobre y por primera vez en 10 años, sus manos temblaban más que las mías. Había un peso en aquel gesto, una vacilación que nunca le había visto. Sus ojos no encontraban los míos. Estaban fijos en un punto cualquiera de la pared, el punto exacto donde la pequeña huella de la mano de nuestro sobrino estuvo durante 3 años, una marca que solo yo sabía cómo limpiar. En ese momento no dijo nada, pero el silencio era más denso que cualquier grito que hubiéramos compartido. Y mientras tomaba el sobre, mi mente no estaba allí en el presente. Viajó un año en el tiempo. A ese mismo pasillo. En aquel entonces, sus manos estaban firmes, apoyadas en su cintura, y su risa resonaba con una certeza cruel mientras decía las palabras que se convertirían en los cimientos de todo lo que vendría después. Una frase que él creyó que era un punto final, pero que, para mí, fue el pistoletazo de salida. Esta no es una historia sobre un matrimonio que se acabó. Es sobre una mujer que comenzó. Es la historia de cómo la mayor humillación de mi vida fue, en realidad, la escritura de mi libertad. Y de cómo el hombre que me sentenció a la nada regresó para pedirme un techo. Si historias como esta resuenan contigo, dale like a este video y suscríbete para no perderte ninguna. Yo era el tipo de mujer que amaba en mayúsculas. Creía que el amor era una entrega total, un sacrificio diario en el altar de una vida de a dos. Y yo era una devota fiel. Mi religión era su bienestar, la armonía de nuestra casa. Yo era la directora ejecutiva de un hogar que él trataba como un hotel de 5 estrellas con servicio de habitaciones incluido. Yo gestionaba las finanzas, las reformas, las cenas con sus amigos, su paz mental. Era la arquitecta invisible de un mundo que todos admiraban, pero cuyo trabajo nadie, especialmente él, reconocía. El amor, para mí, era una hoja de cálculo, perfectamente organizada, una despensa siempre llena, una camisa siempre planchada. Y yo creía que eso bastaba. Creía que ser el cimiento era lo mismo que ser el castillo. Nuestra vida, vista desde fuera, era la imagen de la felicidad. Una casa bonita en un barrio tranquilo, sonrisas en fotos de viajes. La apariencia de una sociedad perfecta. Pero la perfección era una fina capa de barniz sobre una madera que se pudría por dentro. Hoy sé que lo que corroía nuestra estructura tenía un nombre. En sus estudios, los psicólogos John y Julie Gatman identificaron los 4 mayores venenos de una relación. La crítica, la actitud defensiva, la indiferencia y el peor de todos, el desprecio. Y su desprecio no se manifestaba en peleas. Era mucho más sutil. Era un veneno homeopático administrado en pequeñas dosis diarias. Estaba en el modo en que me miraba por encima de su portátil cuando yo hablaba de mi día en el desinteresado, en la forma en que contaba una anécdota a sus amigos como si yo no estuviera en la habitación. No me criticaba abiertamente. Simplemente me borraba, amablemente, todos los días. Y yo, cegada por mi propia devoción, confundía el desprecio con la distracción y la invisibilidad con la paz. Me estaba perdiendo, creyendo que estaba amando. La intuición es una voz ancestral. Un susurro que proviene de generaciones de mujeres que necesitaron aprender a leer el aire para sobrevivir. Mi voz interna empezó a gritar, pero la enterré en el sótano de mi mente. Era más fácil creer en la ilusión. Las señales estaban todas ahí, como pequeñas banderas rojas clavadas en nuestro jardín perfecto. Recuerdo una cena con sus socios. Pasé 2 días planificándolo todo. El menú, la decoración, la música. A mitad de la noche, uno de los invitados elogió la comida y él se rió pasando el brazo por mi hombro. Tiene talento para estas cosas, es su pasatiempo, dijo, pasatiempo. La palabra flotó en el aire y solo yo sentí su peso. Mi trabajo de 48 horas, reducido a un hobby trivial, fue en esa época cuando empecé mi pequeño negocio online. Desde el mismo lugar donde planificaba los menús, la mesa de la cocina. Empecé a construir algo mío. Era cames, de productos artesanales, algo pequeño, pero que me daba una sensación de propósito que iba más allá de elegir el suavizante correcto. Intenté hablar con él sobre ello. Le enseñé la web. Las primeras ventas. Miró durante 10 segundos. Esbozó una sonrisa condescendiente y dijo, «Qué mono, mi amor. Genial para que te mantengas ocupada». Ocupada. Como si mi vida no fuera ya una secuencia infinita de ocupaciones no remuneradas para sostener su mundo. La escalada continuó. Decisiones financieras importantes sobre nuestro dinero se tomaban, sin consultarme. «No tienes que preocuparte por eso», decía, con la mano en mi pelo, un gesto que antes veía como cariño, pero que empecé a entender como un acto de silenciamiento. Hubo un momento, una noche, en que la verdad casi salió a la luz.
Lo vi en el despacho, tarde en la noche, en una videollamada. La puerta estaba entreabierta y oí su voz, diferente, animada, llena de una energía que no me dirigía a mí desde hacía años. Mi corazón se disparó. Supe, con una certeza visceral, que no estaba hablando de trabajo. Retrocedí a la oscuridad del pasillo antes de que pudiera verme. Esa noche me convencí de que era paranoia. Me aferré a la necesidad de estar equivocada sobre el hombre que amaba, más que a la necesidad de honrar mi propia percepción. La intuición rara vez se equivoca sobre los hechos. Lo que se equivoca es nuestra esperanza desesperada de que lo haga. Y mientras me calmaba con esa mentira, no sabía que, al otro lado de la ciudad, los cimientos de mi vida ya habían sido demolidos. Solo que aún no había recibido el aviso de derrumbe. El final no llegó con una explosión, sino con la frialdad de una transacción comercial. Fue un martes. Recuerdo que el sol de la tarde entraba por la ventana del salón, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Estaba doblando una pila de ropa lavada. El olor a limpio llenando la estancia. Él entró, se sentó en el sofá de enfrente y esperó a que terminara. No había rabia en su rostro, ni tristeza. Había la calma espeluznante de una decisión irrevocable. Habló sobre futuros que no se alineaban, sobre caminos que divergían, sobre otra persona que era más parecida a quien él se estaba convirtiendo. Las palabras de él eran como piedras. Pero ninguna me alcanzó. Caían a mi alrededor, sin tocarme. Estaba en un estado de shock, una espectadora de mi propia vida siendo desmantelada. No lloré. No grité. Simplemente lo observé. Cómo se estudia un espécimen raro. Cuando terminó su discurso ensayado, el silencio se apoderó de la sala. Y fue en ese silencio donde hice la única pregunta que importaba. ¿Y la casa? ¿Nuestra vida? Me miró, y por primera vez en esa conversación, una emoción surgió en su rostro. No era pena, era desprecio puro, límpido. Soltó una pequeña risa, un sonido que arañó mi alma. Y entonces, lo dijo. Pronunció la sentencia, ¿y qué vas a hacer sin mí? Eres solo un ama de casa. A mitad de esta historia, si ya sientes la fuerza de esta transformación, asegúrate de estar suscrito para ver cómo termina. El trauma no es lo que te sucede. Como dice el Dr. Gabor Mate, es lo que sucede dentro de ti. Y dentro de mí, en esa fracción de segundo, algo se rompió. Y en el lugar de la fractura, algo nuevo, hecho de acero, comenzó a formarse. El dolor fue tan agudo, tan punzante, que se transformó en una claridad absoluta. No se trataba del fin del amor. No se trataba de la traición. Se trataba de la anulación completa de quien yo era. Él no veía mis 24 horas diarias de trabajo, mi dedicación, mi sacrificio. Veía un vacío, una dependiente, un accesorio. Y en esa sala bañada por el sol de la tarde, con el olor a ropa limpia en el aire, lo entendí. No estaba perdiendo un marido. Estaba recibiendo un desafío. Y, silenciosamente, lo acepté. Los primeros días fueron un borrón de luto. Lloré, durante una semana. Lloré por la mujer que era, por la ilusión que alimenté, por la vida que creía tener. Pero cada lágrima parecía regar una semilla de rabia justa que brotaba en mi pecho. No era una rabia que pidiera venganza. Era una rabia que exigía justicia. Justicia para la mujer que él intentó borrar. Como enseña Brené Brown. La verdadera valentía no es no sentir nunca miedo o dolor, sino elegir entrar en la arena, incluso cuando estamos heridos. Y mi arena era esa casa. Mi arma sería el silencio, mientras él empaquetaba sus cosas, silbando bajito como si se mudara a un lugar mejor. Yo comencé mi propia operación. La primera llamada fue a una abogada, una mujer con una mirada firme que me hizo sentir escuchada por primera vez en años. Juntas. Nos sumergimos en los papeles, y descubrimos algo crucial. Años antes, yo había usado una pequeña herencia de mi abuela para dar la entrada de esa casa. Un detalle que él había olvidado, un detalle que yo misma había minimizado. Legalmente. Aquello me daba una ventaja que él desconocía. El segundo paso fue abrir una cuenta bancaria separada. Ver mi nombre, y solo mi nombre, en la parte superior de ese documento fue como respirar aire puro después de una década bajo el agua. Y entonces, me dediqué a mi pasatiempo, mi pequeño negocio en la mesa de la cocina se convirtió en mi cuartel general. Todo el tiempo y la energía que le dedicaba a él, lo redirigí hacia mí misma. Las madrugadas que pasaba preocupada por su sueño, las pasé optimizando mi web. Las tardes que gastaba en el supermercado, las pasé negociando con proveedores. Aprendí sobre marketing digital, logística, atención al cliente. Mi casa, antes un santuario para su comodidad, se convirtió en mi incubadora de negocios. El hobby comenzó a crecer, silenciosamente, como una enredadera fuerte que trepa por una pared. Las ventas se duplicaron, luego se triplicaron.
y él no tenía ni idea. Llamaba, a veces, para preguntar cosas prácticas sobre cuentas antiguas, siempre con ese tono de quien habla con una asistente. Y yo respondía, tranquila, educada, mientras en la otra pantalla cerraba un pedido que pagaría la hipoteca de ese mes. La transformación es un trabajo interno, y cuando eliges transformarte en lugar de vengarte, ya has ganado la guerra antes incluso de la batalla final. Estaba construyendo mi imperio en el lugar exacto donde él creyó que solo había ruinas. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio y construcción. Oí por amigos en común que su nueva relación no era el cuento de hadas que él imaginaba, que la vida real era más complicada que la fantasía. No sentí nada, ni alegría, ni pena. Estaba demasiado ocupada regando mi propio jardín como para preocuparme por las malas hierbas del suyo. Hasta que, en una noche lluviosa de noviembre, sonó el timbre. Era él, empapado, más pequeño de lo que recordaba, con los hombros encorvados por la derrota. No necesitó decir mucho. La historia estaba escrita en su rostro. Necesitaba un lugar donde quedarse. Solo por un tiempo, dijo. Hasta que me organice. Miraba nuestra antigua casa con la familiaridad de quien se siente dueño del lugar. Esperaba que yo lo acogiera, quizás con un poco de resentimiento, pero que al final, el ama de casa que cuidaba de todo, cuidaría de él una vez más. Lo invité a pasar. Le ofrecí un café. Hablamos de trivialidades. Y entonces, con la misma calma con la que solía servirle la cena, le presenté la verdad. Saqué una carpeta de mi mesa de trabajo, la antigua mesa del comedor. Dentro había documentos. Le expliqué la situación legal de la casa, la inversión de mi herencia, la forma en que los pagos de la hipoteca se habían realizado en los últimos 6 meses. Exclusivamente por mi empresa. La empresa que era un pasatiempo. Sus ojos se abrieron como platos. Al shock le siguió la negación y después una comprensión lenta y dolorosa. La casa era mía. Legal, moral y financieramente. Era mía. Pero no te preocupes, le dije, usando la misma frase que él tantas veces usó para silenciarme. No voy a dejarte en la calle. Abrí la carpeta de nuevo y deslicé un documento por la mesa hacia él. Puedes quedarte, le dije, con voz firme. Si puedes pagar el alquiler, frente a él había un contrato de arrendamiento. Simple, estándar, con una línea para la firma del inquilino y en la línea del propietario. Allí estaba, mi nombre. Solo el mío. El silencio que siguió fue la sinfonía más hermosa que he oído jamás. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo el suave sonido de un bolígrafo contra el papel, firmando la confesión final de su derrota y la declaración irrevocable de mi independencia. Fue mi inquilino durante 6 meses. Fue extraño, pero necesario. Cada transferencia bancaria que hacía era un recordatorio, no para él, sino para mí, de mi propio valor. Finalmente se mudó. No hemos vuelto a hablar. Y lo perdoné. No porque lo pidiera o lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. El perdón fue el último objeto que empaqué de nuestra vida antigua antes de guardarlo en una caja y archivarla en el desván de la memoria. Hoy vivo en la misma casa, pero es un lugar diferente. Las paredes ya no ahogan mi voz. Hacen eco de mis risas y mis llamadas de negocios. La mesa de la cocina ya no es un altar de servicio. Es mi trono. Desde aquí dirijo mi vida y mi empresa, que hoy da empleo a otras 5 mujeres. Mirando hacia atrás, extraje lecciones que son más valiosas que cualquier propiedad. La primera es que la autonomía financiera no es un lujo. Es una forma de amor propio. Es la llave que garantiza que nunca te quedarás atrapada en un lugar donde no te valoran. La segunda es que el trabajo no remunerado de cuidar de un hogar y de una familia es un trabajo real y de los más difíciles. Asígnale valor aunque el mundo no lo haga. Y la tercera, quizás la más importante, cuando alguien te define con la frase eres solo un. Recuerda que esa frase no es una descripción tuya. Es una confesión del límite de la visión, de quien habla. Era él quien era solo un hombre incapaz de ver el universo que existía en mí. Si esta historia te ha inspirado, demuéstralo con un like y suscríbete al canal para que juntos sigamos construyendo nuestro propio valor.